Cristianos que desprecian la oscuridad. Vamos a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 24, donde la palabra de Dios dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. El Señor bendiga su santa y bendita palabra. En la iglesia de Tiatira había algunos creyentes hurgando en la oscuridad, enorgulleciéndose de conocer supuestamente las profundidades de Satanás, según Apocalipsis 2:24. Y como ellos, mucha gente quiere indagar en lo oculto y se equivocan y fracasan y no tienen éxito en la vida. Hay mucha gente hurgando en lugares tenebrosos. Muchas veces vemos a la gente y no sabemos en lo que están metidas. Gente que van a lugares apartados y allí hacen sacrificios de animales dedicados a Satanás. Y luego se van más lejos llegando a sacrificar personas. Y esto es real. Las personas son más activas tratando de agradar a sus falsos dioses que tratando de agradar al verdadero Dios. Y entonces luego vienen los grandes fracasos y las historias desgarradoras que son noticia todos los días. Pero en la iglesia de Tiatira también había un grupo totalmente contrario a estas prácticas, a los cuales el Señor de una manera especial elogia. Las personas seguidoras de la llamada Jezabel dentro de la iglesia de Tiatira creían que para enfrentar al diablo había que entrar en sus dominios. Pensaban equivocadamente que hay que conocer el mal de la misma manera que se conoce el bien. Este fue precisamente el atrevimiento de nuestros primeros padres, pensamiento en el cual los engañó el diablo y los arrastró hacia la perdición en la que él ya se encontraba. El apóstol Pablo habla de los que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, 2 Timoteo 3:7, porque buscan en los lugares equivocados. Todo 2 Timoteo capítulo 3 es un retrato del tipo de persona perversa que era esta Jezabel que había en la iglesia de Tiatira. Bueno, de hecho el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 hace un retrato de la condición de perdición del mundo de hoy. Y si la iglesia se descuida, será permeada por este espíritu inmoral que impera en el mundo de hoy. Veamos cómo se comportan los verdaderos cristianos ante la oscuridad. En primer lugar, los cristianos que desprecian la oscuridad no coquetean con ella. Bueno, no recuerdo dónde lo escuché, pero desde hace mucho tiempo conozco un dicho que dice que quien se pone en terreno del diablo, el diablo se lo lleva. Esto habla de la despiadada furia de Satanás por destruir y dañar. La Biblia dice que no demos lugar al diablo, sino que lo resistamos hasta hacerlo huir. Efesios 4:27 y Santiago 4:7. Los falsos profetas que había en la iglesia de Tiatira se jactaban de conocer las profundidades de los misterios de Dios. Pero el Señor da a entender que ese supuesto conocimiento que tenían estos pretendidos maestros no era sino las profundidades mismas de Satanás. Y es por esto que en Apocalipsis 2:9 el Señor advierte que una iglesia de Cristo, lamentablemente, se puede convertir en una sinagoga de Satanás. Hay quienes creen que para contrarrestar el mal es necesario penetrar en sus dominios, que es necesario conocer el mal. Y esto fue precisamente lo que hizo que Adán y Eva pecaran. Procuraron tener conocimiento del mal de la misma manera que tenían conocimiento del bien. Equivocadamente pensaron que esto los
haría iguales a Dios. El enemigo les hizo creer eso. Dice la Escritura, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Así que Adán y Eva pensaron matricularse en la academia de Satanás. Pensaban que conseguirían el conocimiento como el que Dios tenía. Fue sin duda un mal comienzo, tan fatal para ellos y para toda la humanidad. Realmente el único que puede tener conocimiento del mal, así como del bien, sin ser afectado por ello, es Dios. El filósofo griego Heráclito pensaba que tanto el bien como el mal tienen un lugar necesario en el todo. Y ese todo para él era Dios. Sin embargo, a la luz de la Biblia, estaba equivocado, como muchos hoy. Pues no es cierto que para que exista el bien, tiene que existir o tenga que existir el mal. Bueno, de hecho la Biblia enseña que un día el mal no será más. En realidad encontramos varios pasajes bíblicos que hablan de un futuro donde el mal y el sufrimiento serán erradicados. Uno de los más conocidos es Apocalipsis 21, versículos 3 al 4, que dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. También podemos leer en Apocalipsis 22:3 que dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Así que estos pasajes describen un tiempo futuro en el que Dios hará nuevas todas las cosas, eliminando el mal, la muerte, el dolor, el sufrimiento, y estableciendo su morada eterna con la humanidad. Bueno, realmente no tiene sentido que un cristiano dedique tiempo para indagar en el mundo del mal y de la oscuridad. En segundo lugar, los cristianos que desprecian la oscuridad no serán sorprendidos en su buena fe, si son verdaderos cristianos, ¿verdad? Porque ¿qué hace un cristiano buscando en las cosas ocultas? Si hay una manera de no quedar atrapado en ese mundo de mentiras y falsedades, es no pecar de ingenuos. No se puede ser cristiano y a la vez estar buscando alternativas que nada tienen que ver con la fe y con la verdad que encontramos revelada en la palabra de Dios. Hay algunos cristianos que en el interés de impresionar a los demás y por querer demostrar que ellos están a otro nivel de conocimiento, no reparan en los peligros de involucrarse en prácticas que son contrarias a la fe cristiana. Y a pesar de ser advertidos, la idea de querer alcanzar más sabiduría les va cerrando el cerco hasta quedar atrapados en las redes del enemigo. Pero es un contrasentido que un cristiano visite centros espiritistas, que visite brujos, que practique algún tipo de magia o de adivinación. Pues muy claramente estas son prácticas contrarias a la fe cristiana. La Biblia condena todas estas cosas desde el Antiguo Testamento mismo. Mire lo que dice la Biblia: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Deuteronomio 18, versículos 10 al 13. Esta demanda para el pueblo de Israel sigue estando vigente para los cristianos
después del Nuevo Testamento. Y en este sentido, creo que son muy elocuentes las palabras del apóstol Pablo al hablar acerca de las obras de la carne en Gálatas 5, 19 al 21, en donde incluye la hechicería como una práctica odiosa que imposibilita que una persona llegue a formar parte del reino de Dios. Ciertamente hay muchas prácticas que parecen inofensivas, pero que están vedadas para personas que se consideran cristianas. Es posible que alguien que tiene muy poco tiempo en el Evangelio todavía esté luchando con esas viejas cosas del viejo hombre. Me refiero, por ejemplo, a los juegos de azar, como la lotería. Son cosas que la gente ve como un entretenimiento. Cosas que han llegado a tecnificarse de tal modo que forman parte del intrincado mundo de la tecnología. Pero un cristiano sabio no se deja llevar por estas sutilezas que llevan a las personas a poner su mira en las cosas de otro Señor. Cuando la Biblia nos dice con suma claridad, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Finalmente, los cristianos que desprecian la oscuridad se concentran en la luz de Cristo. ¿Y qué es concentrarse en la luz de Cristo? Bueno, podríamos decir que es alinear nuestras vidas con los principios y valores que Él enseñó, buscando vivir de una manera que refleje su amor, su cuidado y su verdad. El cristiano es un individuo que ya no vive bajo el yugo del pecado, ya no vive bajo el yugo de Satanás, sino que ahora goza de la comunión del Hijo de Dios y por eso procura agradar al Señor en todo lo que hace. Y no hace ninguna cosa en la que tenga el más leve conocimiento de que ofenderá a su Señor. Esto significa que el cristiano sabe que está bajo la constante vigilancia del Señor, quien todo lo escudriña. ¿Estamos de acuerdo que el reino de Dios, como dice el apóstol Pablo, no es comida ni bebida? Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 14, 17. Pero hay muchas cosas de las que un cristiano tiene el deber de abstenerse para agradar a Dios. Cuando se realizó el primer concilio en Hechos 15, se tomó la siguiente resolución por parte de la asamblea de creyentes allí reunida bajo el liderazgo de los apóstoles y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice la Escritura, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Hechos 15, 28 y 29. Fíjese, el hecho de que la salvación sea por gracia no exime a los creyentes de observar una conducta correcta, de apartarse de ciertas prácticas que son ofensivas ante los ojos del Señor. El deber de ser obedientes a los mandamientos del Señor no debe ser para el cristiano una incomodidad, sino un deber agradable de cumplir a fin de obedecer al Señor por encima de todas las cosas. Al estar concentrados en la luz de Cristo, ninguna influencia de maldad de este mundo ni del otro tendrá cabida ni en la mente ni en el corazón del creyente. La vida de quien vive así tendrá un impacto positivo para todos cuantos le rodean. Dios te bendiga.